nombre es Amalia Bastida, soy estudiante de Derecho de la Universidad Fermentoro y el tema a tratar sería sobre el abocamiento. Antes de comenzar a describir en sí lo que significa y conlleva el abocamiento, es preciso recordar que este término está relacionado con la justicia. Y a lo largo de la historia, la justicia, que ha sido considerada inicialmente como la virtud universal comprensiva de todas las demás virtudes, es decir, como el principio y núcleo central de la moralidad, y ha sido considerada y aceptada también como el supremo medio equidistante entre el exceso y el efecto, en aras de la dignidad humana. Se puede decir, por lo tanto, que sin la incidencia favorable de la libertad y de la igualdad sobre la dignidad del ser humano, no tendría razón la existencia del principio de justicia. Según de uno de los filósofos más comprometentes de la historia, como el sabio Teognis, la justicia estaba comprendida por todas las demás virtudes. Del mismo modo, Platón concebía a la justicia como la virtud fundamental de la que derivaba todas las demás virtudes, pues constituía el principio de una de las demás virtudes, de la prudencia o sabiduría para el intelecto, de la fortaleza o valor para la voluntad y de la templanza para los apetitos y tendencias. Platón aplicó también ese principio de armonía de la vida individual al Estado de Derecho. Aristóteles, por otro lado, desarrolló una detallada teoría de la justicia como pauta y criterio del derecho y como principio de la correcta ordenación de las relaciones entre miembros de la comunidad política, y pero siguiera refiriéndose también a la justicia como expresión de la virtud total o perfecta, definiéndola como una medida de proporcionalidad de los actos que representa el medio equidistante entre el exceso y el efecto. Para las sociedades del mundo, la justicia ha estado determinada por normativas legales. Venezolana, en uno de los países con mayor fundamentación legal, las cuales persiguen el sueño de la justicia y de la dignidad humana. Del mismo modo, el artículo 2 del texto constitucional consagra los valores que sustentan un Estado democrático, de derecho y de justicia, propugnándolo los valores superiores a su ordenamiento jurídico, como la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. El valor justicia, estableció en la Carta Magna, es al mismo tiempo un derecho humano consagrado en diversas disposiciones constitucionales y una obligación para el Estado garantizar a los justiciales una recta, eficaz y eficiente administración de justicia y para obtener resultados tangibles, virtuosos, como es la realización de la justicia. La misma debe ser accesible, expedida sin dilataciones indebidas, sin formalismo o trabas que lo obstaculicen. Mientras que el artículo 262 de la Constitución establece la composición del máximo tribunal de la sala plena, sala constitucional, política administrativa, de casación civil, social, electoral y de casación penal, con competencias específicas.
En consecuencia, la hermenéutica jurídica del orden constitucional vigente incidió significativamente en la materialización del Estado de Justicia, que delineó la Constituyente de 1999. Y en una reciente interpretación de la Sala Constitucional, se ha declarado constitucional la disposición contenida en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, con efectos generales y profuturos, en lo que respecta a la facultad del abocamiento, establecida en el artículo 42, numeral 29. Que solo ha estado atribuida a la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. En lo sucesivo será competencia de todas las salas que integran el máximo tribunal, con consecuencias bien importantes en la administración de justicia. Pero en sí, ¿de qué se trata el abocamiento? El abocamiento se define como la facultad atribuida a la jurisdicción superior para sacar un proceso de tratado, o a tratarse en el tribunal inferior de su competencia, de acuerdo a lo proyectista de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo del abocamiento es traer al más alto tribunal de la República cualquier asunto por su gravedad y que por las consecuencias que pudieran producir un fallo desalineado amerite un tratado de excepción con el fin de prevenir antes de que este produzca una situación de casos. Desquiciamiento, anarquía o cualquier otro inconveniente a los actos intereses de la nación y que pudieran perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas, económicas y sociales consagradas en nuestra Carta Magna. De acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, a propósito de la condición entre la norma legal y la constitucional, en el marco de la competencia de cada una de las salas que integran el actual Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en la facultad excepcional de abocamiento de la Sala Política Administrativa, de solicitar una causa ante otro tribunal para abocarse al conocimiento del asunto. Cuando lo juzgare pertinente, cabe destacar el criterio reiterado de las salas políticas administrativas, en la que exista una Corte Suprema de Justicia, según la cual engendran una grave restricción de garantías procesales constitucionales, tales como el derecho a la defensa, al juez natural, contenida en el derecho garantía del debido proceso, previsto ahora en el artículo 49 de la Constitución. Este criterio de exclusividad prevista en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia no podía escapar al análisis del contexto del nuevo orden constitucional vigente en Venezuela. Cabe destacar que bajo el imperio de la Constitución de 1961 tampoco era aceptable tal acepción, pues ambos textos constitucionales, esta exclusividad lleva intrínseca la vulnerabilidad del debido proceso, comprendido en de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución, vigente en la defensa de los medios adecuados de la misma. Esta facultad de abocamiento debe entender que la misma se debe ejercer ante casos de manifiesta injusticia, denegando la denegación de justicia por razones de intereses públicos y sociales o necesidad de restablecer el orden en algunos procesos judiciales. Por ello, hacía necesario eliminar
su exigibilidad de extender esta facultad a otras salas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a la materia. En cuanto a la interpretación constitucional, este hace girar el proceso hermenéutico alrededor de normas y principios básicos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha previsto. Ello significa que la protección de la justicia constitucional, que la garantía exigen que la interpretación de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la justicia. Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias condiciones, unas formales como la técnica fundamental, como es la división de poder, la reserva legal, no retroactivas de las leyes generales y permanentes de las normas de soberanía, del ordenamiento jurídico, etc. Y otras axiológicas, esta sería estatus social de derecho y de justicia, el pluralismo político, preeminencia de los derechos fundamentales, soberanía, autodeterminación nacional. Pues el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpretativo no pudieran servir de pretexto para vulnerar los principios axiológicos en que descansa el derecho constitucional venezolano. Intérprete en el ordenamiento jurídico conforme a la Constitución significa, por lo tanto, salvaguardar a la Constitución misma de toda la desviación de principios y de todo el apartamento de proyectos políticos que ella evocan por voluntad del pueblo. Bueno, esa fue toda mi exposición. Muchas gracias.